Por tanto, vamos a empezar. Me llamo Lidia Soprun, soy doctora en medicina, epidemióloga y este mi empleo, esta mi carrera es sobre todo pertinente dentro del tema que tenemos hoy, que es la vacunación preventiva en el mundo actual. En la situación actual, vamos a ver dónde estamos, qué vacunación preventiva es, qué se dice de ella. Existen opiniones distintas, muy opuestas, hay requisitos opuestos también, pero la OMS considera que la vacunación preventiva ocupa el primer lugar como la mejor manera de la profilaxis de las enfermedades infecciosas. De los métodos que se elaboraron en el siglo XX, es uno de los acontecimientos claves en la medicina del siglo XX. Vamos a empezar. Empecemos por entender que las vacunas no son simplemente fármacos, sino que representan un puente. Hoy voy a intentar mostrar qué tipo de puente es, cómo se realiza, o sea, es el puente entre la ciencia y la salvación de la humanidad. En el siglo XX se convierte no solamente en el símbolo del triunfo sobre la enfermedad, sino también el triunfo de la mente sobre el miedo, de las tecnologías sobre la ignorancia. Y hoy la vacunación preventiva es una síntesis de las innovaciones, de la solidaridad global y también la responsabilidad frente al futuro. Porque la vacunación preventiva, como tal, nos dice qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, qué pasos antiepidémicos podemos llevar a cabo para garantizar la protección no solamente de nosotros mismos, sino también de las generaciones venideras. Vamos a empezar con la cuestión de la pertinencia del de los datos del siglo 2021, cuando por la primera vez apareció la información sobre que el primer puesto en el ranking de las causas de la mortandad ocupan las causas desconocidas. Esto pasó por la primera vez en 2021. Esto se refiere a los datos estadísticos cuando hasta el final no podemos definir cuando hay estados duales y necesitamos muchos esfuerzos para comprender por qué ha pasado así, qué tiene que ver con esto. De esto también vamos a hablar y también vamos a hablar de que en la Federación de Rusia existen varios documentos legislativos porque son la base de la vacunación preventiva y sin los documentos jurídicos legislativos que funcionen, que se realicen, no podemos hacer nada. Todavía en 2019, antes de la pandemia del COVID-19, se habló por la primera vez de la llamada Estrategia del Desarrollo de la Salud Pública en la Federación de Rusia hasta 2025. Apareció esta estrategia. ¿Qué quiere decir una estrategia? Esto nos permite ver qué riesgos existen en cuanto a una situación epidemiológica. Por ejemplo, puede complicarse esta situación en el contexto de una situación no favorable en cuanto a las enfermedades nuevas y peligrosas. Todavía en 2019 se dice de que existen las enfermedades nuevas infecciosas, existe este riesgo. Y aquí surge el enfoque orientado en los riesgos y esto tiene que ver con las vacunas preventivas y la Organización de la Salud Pública. También otro riesgo que no podemos omitir es el surgimiento de las nuevas infecciones provocadas por patógenos no conocidos, la importación de enfermedades
raras. Esto también existe en muchas legislaciones del mundo. Hay pequeñas diferencias, pero el principio de la protección de la población son los mismos. Entonces, enfermedades raras, antes no conocidas, infecciosas, parasitarias, surgimientos de infecciones naturales, locales y de las enfermedades que retornan, que ya hemos superado. Y también los riesgos del uso ilegal, ilícito de las tecnologías biológicas y afines en el marco de nuestra actividad mm, tecnológica, que puede ser peligrosa, de ingeniería genética, por ejemplo, que es lo que nos queda dentro de la vacunación de profilaxis. ¿Qué podemos hacer cuando estamos viendo estos riesgos? Pues las vacunas pueden ser una respuesta. Ahora vamos a ver qué más tenemos en la legislación, qué componentes del derecho, del derecho a la salud, del derecho a la protección de la vida existen dentro de la legislación. En Rusia existe la llamada Ley Federal sobre la, perdón, seguridad biológica. Esto se refiere a cada persona y hablando de la seguridad biológica, hablamos del estado de protección de la población, el ambiente, del impacto de factores biológicos peligrosos. Y esta protección tiene que garantizarnos un nivel contra el riesgo. Y otra vez estamos hablando del riesgo biológico. Los de antes también eran riesgos biológicos, los antes mencionados. ¿Qué es un riesgo biológico? Es la probabilidad del daño. ¿A quién? Al humano, a los animales, a las plantas, al ambiente. ¿Resultado de qué? Del impacto de los factores peligrosos biológicos. Es decir, el riesgo biológico es cuando hacemos daño a diferentes direcciones de la vida del humano, no solamente al humano mismo, es muy importante. También tenemos que tener en cuenta los animales, a las plantas, el ambiente en general. No podemos hablar nada más de los humanos. Esto es un concepto complejo, multifacético. Aquí tenemos que indicar todos estos componentes. Es un riesgo, la probabilidad del daño, la existencia de este daño. Por tanto, surge el concepto de la amenaza biológica. Cuando se trata de la amenaza o peligro biológico, se trata de la existencia de los objetos potencialmente peligrosos biológicos y factores internos y externos peligrosos biológicos que pueden llevar al surgimiento, a la divulgación de enfermedades, epidemias, episodios, epifitias, intoxicaciones masivas. O sea, es el aumento del riesgo biológico hasta el nivel inadmisible. Ahora acabo de pronunciar unas palabras raras, pero en esencia, cuando se trata de la pandemia, epidemia, un auge, desde el punto de vista epidemiológico, es una característica que es puramente cuantitativa, o sea, cuántos países fueron afectados, cuántos continentes estuvieron dentro del proceso epidemiológico. Por tanto, cuando nos acordamos de la pandemia del COVID, se habló precisamente de la pandemia porque sufrieron varios continentes, no solamente varios países, sino muchos continentes, y ya se pudo hablar de la pandemia.
Entonces, partiendo de la seguridad biológica, riesgo biológico, amenaza biológico, surge la llamada biología sintética, que es una dirección completamente distinta de la ciencia que tiene que ver con la proyección, con la creación de los sistemas que no tienen análogos en la naturaleza. Es una dirección muy complicada. Existe hoy, y tenemos que entender que utilizando la inteligencia artificial, la biología sintética sale cada vez más a- al escenario. Existen otros documentos, también, bueno, un par de palabras nada más. La ley sobre la seguridad biológica en la Federación de Rusia, la regulación estatal de la actividad de ingeniería genética y también la disposición sobre la garantía de la seguridad química y biológica. No cambia desde su principio. Se prolonga nada más. ¿Cuáles son las claves dentro de estos documentos? ¿Qué es lo que regulan? Lo primero, partiendo de la idea de la legislación, de cómo se construye para garantizar máximamente la seguridad de la población. Es un enfoque complejo hacia la bioseguridad. Tenemos que ver todas las cuestiones que tienen que ver con las amenazas biológicas, una amplia gama de problemas. Y aquí un rasgo importante, me parece importante mencionarlo, existe la, la idea de la regulación. Por ejemplo, la vida sana es un tipo de profilaxis. Pero aquí surge la pregunta, la vida sana, ¿qué es lo que previene? ¿Enfermedades infecciosas o no infecciosas? ¿A qué está dirigida la vida sana? El nuestro obedecer a la vida sana, alimentación sana, el ejercicio, el sueño. ¿Para qué sirve? Y entendemos que la vida sana nos puede ayudar a prevenir nada más las enfermedades no infecciosas. Eso es importante porque de ahí surge la cuestión de por qué las vacunas preventivas son obligatorias dentro de un estado. La vida sana solamente se refiere a las iniciativas contra las enfermedades infecciosas, no infecciosas. Pero cuando hablamos de la prevención de la patología infecciosa, el papel clave lo tiene, lo tienen los órganos de control, el sistema de la salud pública, centros de salud y el Estado. Me van a preguntar, ¿por qué es así? Vamos a imaginar nuestra casa. Yo creo que ustedes estarán tomándose un café, un té, incluso alguna cosa más fuerte. Como nosotros estando en casa o incluso en el puesto de trabajo, ¿cómo podemos garantizar la prevención de la patología infecciosa? Un ciudadano como tal, sin nadie más, no puede garantizarlo. No podemos garantizar la calidad del aire nosotros mismos. No podemos garantizar la calidad del agua, del suelo, de la comida que compramos. Este es el papel del Estado, de los órganos de control, de monitoreo del sistema de salud pública. Existen las normas, los requisitos, y todo esto se garantiza dentro de la ley. Y cuando estamos hablando de las enfermedades infecciosas, todo está muy bien regulado, rigurosamente regulado.
nosotros mismos no podemos hacerlo. Bueno, las claves. El enfoque en la bioseguridad, el control de la ingeniería de genética y la prevención del terrorismo. Vamos a hablar un poco de los términos y definiciones para que veamos de la misma manera el aparato de los conceptos. Si nos acordamos los términos en común, será difícil volver a estas cuestiones después. La vacunación preventiva es un sistema de iniciativas para prevenir, para limitar la divulgación y eliminar las enfermedades infecciosas mediante las vacunas preventivas. Luego, hablando de las vacunas preventivas, ¿qué son? Es la introducción dentro del organismo de una persona de fármacos inmunobiológicos para crear la llamada inmunidad específica frente a las enfermedades infecciosas. Existen los fármacos médicos inmunobiológicos, son vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y otros preparados, otros fármacos designados precisamente para crear la inmunidad específica. Existe el llamado calendario nacional de las vacunas preventivas. En cada país es diferente dependiendo de la situación epidemiológica y la patología. Puede cambiar el calendario, pero es bastante estable, que nos habla de los plazos, del orden de poner las vacunas. Y bueno, existen también el certificado de las vacunas, es el documento donde se contiene la información de las vacunas para cada persona, de qué fármacos se introdujeron, etcétera. Quiero llamar su atención a qué derechos y obligaciones tenemos a la hora de la vacunación preventiva. Es importante porque sin entender que esto existe como escrito en algún lugar, para nosotros será difícil hablar de eso en el futuro. ¿A qué tenemos derecho como ciudadanos de cualquier país? En Rusia es una ley federal. Dentro de la legislación federal tenemos una ley sobre la vacunación preventiva y ahí tenemos el artículo 5 con los derechos y las obligaciones. ¿A qué tenemos derecho? Tenemos derecho a recibir la información completa y objetiva sobre la necesidad de las vacunas, de las posibles complicaciones, por ejemplo, la fiebre. Es una situación normal. De esto tenemos que hablar siempre porque es normal. Porque, por ejemplo, se introduce un microorganismo debilitado y su organismo empieza a crear anticuerpos. Usted no va a enfermarse de manera grave, es importante. Luego, tiene derecho a elegir una institución con licencia a poner vacunas. O sea, no puede hacerse una vacuna en cualquier sótano o en un desván. No, tiene que escoger una organización médica. Luego, se tiene derecho a las vacunas gratis y también vacunas preventivas según indicaciones epidemiológicas. Todas las vacunas está dentro del sistema obligatorio y también dentro del sistema de indicaciones epidémicas, dentro del seguro médico obligatorio, o sea, es gratis para los ciudadanos. ¿A qué más tenemos derecho? Es el examen médico. Ah, nos tienen que ver el médico si se puede poner la vacuna ahora o no. O a lo mejor esta persona está enferma en este momento
si le vamos a poner la vacuna ahora o más tarde o tenemos que aplazarla. Es algo que tenemos que indicar, pero también tenemos derecho a renunciar la vacuna. Pero ¿a qué lleva esta renuncia? De esto también vamos a hablar y a lo que ha llevado ya. Vamos a ver unos casos de la comunidad internacional que se refieren a esto. ¿Ok? ¿A qué lleva la renuncia a vacunarse? Por ejemplo, la prohibición para salir del país. El derecho a negarle a un ciudadano la aceptación en una organización de educación o de salud cuando se trata de las enfermedades masivas infecciosas, cuando tenemos una situación no favorable epidemiológica, por ejemplo, gripe o sarampión. Cuando se compara los componentes de la contagiosidad, el sarampión es muy contagioso, altamente contagioso, a diferencia de la gripe. De 100 personas, 85 van a ponerse enfermos. Ese es el nivel de la contagiosidad del sarampión. Y en caso de la gripe podría ser 25-30%, en cambio. Pero existe una vacuna muy buena contra el sarampión que se pone 2 veces durante la vida y da un alto nivel de anticuerpos. Pero para la gripe, la vacunación tiene que ser anual para garantizar el nivel de la inmunidad colectiva y la protección de cada persona en concreto, aunque sea una gran carga para el sistema de salud pública. También le pueden negar el empleo, sobre todo si se trata de, del trabajo relacionado con la comunicación con mucha gente. Por ejemplo, si usted trabaja en una organización médica o de alimentación, restaurantes, cafeterías o organizaciones sociales o en el sistema de, del abastecimiento de agua. En todos estos casos, sin vacuna no puede entrar a trabajar a estos sitios y una persona puede preguntar, ¿sí que tengo un derecho a renunciar a la vacuna? Sí, sí lo tiene, pero va a convertirse en la fuente de una infección, potencialmente. Y si surge una enfermedad masiva, por ejemplo, hepatitis A, que se divulga con un mecanismo llamado fecal oral, o sea, intestinal, y en los casos extremos, cuando hay un auge de hepatitis, las personas tienen que vacunarse de manera urgente y si no se vacunan, la enfermedad va a seguir propagándose, cada vez más gente va a sufrir por este proceso epidemiológico. Y, por ejemplo, usted está trabajando en una organización que abastece el agua a la ciudad y la hepatitis viaja con el agua, la hepatitis A. Este es el método que le gusta sobre todo la hepatitis. Y usted se convierte en la fuente de la infección. Y no solamente usted está enfermo, sino usted es la causa de enfermarse una gran cantidad de gente que empiezan a tomar el agua. Simplemente, eso es un ejemplo muy sencillo. mm, no es pura retórica, es una historia bastante frecuente, sobre todo ahora,
cuando una gran cantidad de personas no entiende por qué tenemos que vacunarnos, por qué la OMS, de esto he hablado y lo voy a repetir, por qué la OMS dice que la vacunación preventiva tiene el primer puesto dentro de los inventos médicos del siglo XX, de los progresos médicos del siglo XX. Y de repente en el siglo XXI decimos que no necesitamos, es muy incorrecto. Aquí tenemos el ejemplo del calendario nacional de las vacunas preventivas. Cambia bastante en 2014, 16, 17, 21. Aquí tenemos a los niños, tenemos a los adultos, simplemente para mostrarles el ejemplo de cómo puede verse el calendario nacional de las vacunas. En cada organización, en, en cada país es especial. Luego tenemos las vacunas para los viajeros. Todos nos consideramos las personas del mundo, nos gusta viajar y mm, todos los años tendemos a viajar, intentamos viajar, ya que pasó la pandemia, estamos más libres en este sentido y existían precisamente las prohibiciones de viajar cuando no había vacunas contra el COVID. Pero vamos a ver ahora. Existe, por ejemplo, la fiebre amarilla o el vómito negro, que es lo mismo. Se propaga con las picaduras de los insectos. Es una fiebre hemorrágica. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la fiebre sube a más de 40 grados, 40, 41, 42, y le salen pústulas, no solamente en la piel, sino también en las mucosas. Y lo único que lo puede salvar de la fiebre hemorrágica es la vacuna. La vacunación se lleva a cabo en los centros de salud especiales y se da el certificado que tiene la vigencia de 10 días a 10 años y sin este certificado no puede entrar en el país no favorable epidemiológicamente. Sin este certificado no le van a dejar entrar en un país así. Así que si piensa, por ejemplo, a Angola, Ghana, Guinea, Tanzania, Ecuador, Panamá, tenga en cuenta de que tiene que vacunarse contra la fiebre amarilla. Otros ejemplos serían los países donde existen situaciones no favorables de infecciones locales. O sea, las enfermedades que hay son normales, o sea, normales divulgadas, pero para nuestro país ya no son tan presentes y no están dentro del calendario nacional. Pero si va a un país así, tienen que, por supuesto, vacunarse contra hepatitis A, contra fiebre tifoidea, meningococo, cólera, peste. Existen todas estas vacunas, encefalitis transmitida por garrapata. Hablando de esta encefalitis, ahora en la temporada de primavera que tenemos acá, despiertan las garrapatas y cada vez hay más gente picada por garrapatas. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que dirigirse? ¿Qué podemos llevar a cabo para darnos más seguridad? Hay dos esquemas de vacunación contra encefalitis de garrapata. Lo primero sería vacunación planeada y lo segundo sería vacunación urgente.
Lo mejor siempre, План, por если favor, también количество всегда, lo пожалуйста, tengan en помните, cuenta. важно, Es muy ваши importante. коллеги La vacunación запомнить. planeada Вакцина es максимально sobre безопасна. todo segura, la más Почему? segura. Потому что ¿Por qué? длительное La осаждение vacunación организма, urgente ну, скажем так, se начинается с supone que los инкубации, anticuerpos se elaboran вырабатывается антитела, rápidamente. но это процесс. И при плановой Y группе con la vacunación no это planeada es делается más более lento. длительный период времени. Так, например, при клещевом En энцефалите cuanto a la первый encefalitis, se засадку vacunan por la планируется primera провести уже в vez ноябре. en То есть перед octubre, сезоном за noviembre, полгода por ahí, o sea, до 6 meses эпидемии. antes de la Это temporada было именно no favorable необходимо epidemiológicamente внедрить antes de que сезона se еще в despiertan las следующем сезоне, garrapatas когда начинать y, вакцинацию. y antes de que То estas есть это garrapatas время tengan una критики, да, vida intensa contra и ustedes. нужно делать планово, потому что экстренно тоже можно делать в случае, Pero например, si, por кто-то ejemplo, заболевает usted no sabía que iba a ir a una región определенным donde hay регионом, mucha да, garrapata, где mucha этого заболевания encefalitis, много. И когда вы, например, уже поехали, то, конечно, вас ya no hay otra предупредят, salida de что que vacunarse ну, лучше urgentemente, pero lo mejor сделать sería la vacunación плановую planeada. полноценную иммунопрофилактику. Encefalitis de garrapata hay dos esquemas, la vacunación Первая planeada плановая. en otoño, Плановая, плановая начинается делаться в сентябре, octubre-noviembre экстренная y начинается la в urgente abril-mayo. апрель-май. Aquí Дальше tenemos que tener уже mucho сезон. cuidado. Здесь нужно быть очень аккуратным. Ahora vamos a hablar de la confianza. Давайте ¿Por поговорим qué? про доверие. Почему? Porque Потому что la confianza es algo доверие очень curioso такой любопытный hacia las элемент vacunas en вакцинного diferentes процесса. regiones. Hay personas que no están de acuerdo. Это 2016 Mm, год. Esta situación cambia de año a año. Тоже хотела показать La одну такую actitud en Rusia y la actitud en los вакцину. países de Europa, Обращается estos к son экспертам, los которые datos из del общего memorando general de cómo от se разных sienten las personas hacia las регионов. vacunas, perdón, y И hay una действительно, gran desconfianza, lo cual es зачастую, triste и это грустно. Почему? Потому porque muchas что veces pensamos que las vacunas son importantes сейчас solamente para защищать не niños только для детей. o Вакцины в mm, целом que son эффективны poco только для eficaces маленьких o que no son tan маленьких детей и в seguros, целом aunque безопасны. a la hora de Хотя при elaborar разработке las вакцин, вот, vacunas, кстати, про критерии тоже unos criterios критерии тестирования. importantes Одним из важных en критериев la producción de las vacunas. Cuando заключается в том, recién чтобы estamos empezando a только-только producir las vacunas, начинающие unos предприятия criterios más обеспечить importantes de la seguridad. безопасность. Теперь давайте Vamos a ver поговорим la terapia про antibacterial, антибактериальную терапию, потому что с que tiene mucho que антибактериальной ver терапией con она la vacunación тесно связана преventiva. с Y вакцинопрофилактикой, с aquí иммунопрофилактикой. es И importante здесь em- важно empezar y начинать terminar, o sea, без no dejar антибиотиков, не un бросать curso de до antibióticos, антибиотиков, porque en как cuanto только dejamos la начинаете terapia бросать antibacterial, cuando антибиотики dejamos de и consumir los перестаете antibióticos, употреблять eso quiere антибиотики, decir que el tratamiento время cese y nos беременности convertimos otra vez en la fuente de la posible возникновения infección. инфекций. Por ejemplo, la fiebre Например, tifoidea пример брюшной тиф. es una infección Брюшной тиф– intestinal это кишечная инфекция, которая есть y existe una vacunación contra разработке ella y есть existe вакцинация un и tratamiento. тоже лечение. Y И podemos ser действительно portadores de bacterias. Cuando то una есть persona до no конца termina не de llevar a защищаете cabo el ему esquema del кишечник, да, или, tratamiento, например, у него cuando no нет está vacunado, no termina el curso de полноценного antibióticos, лечения, puede то convertirse en el portador становитесь crónico de la bacteria носителем, que va хроническим a бактерионосителем, который будет emitir распространять в al окружающую среду ambiente unos здоровье microorganismos, las микроорганизмов, bacterias, собственно, самих y бактерий. esto lleva И это a приводит к que тому, что у sin него tener могут síntomas o возникнуть tener síntomas кишечники, которые débiles, такие стертые, да, no стертая tan intensos, картина. То есть, otras ну, personas неважно, sin saberlo вот другие van могут не a знать об этом, при этом они будут инфицироваться от него, contraer и la все. enfermedad de Вот. esa И primera потенциальный persona. источник инфекции, который инфицирует Ahora vamos a ver людей. Теперь давайте посмотрим cuántas на то, personas no сколько людей, reciben которые не получают, например, la вакцину vacuna contra la infección rotaviral. вирусной инфекцией. И это Y достаточно es un высокая porcentaje bastante alto de las здесь personas que no занимает entienden que para los почти niños приблизительно одно
uno de los índices одним из важных importantes de la salud. показателей, скажем так, Es de hecho здоровья, la salud física, tenemos la salud психического mental, здоровья, да, tenemos la то salud есть вот психическое здоровье, física здоровье своего физического y здоровья. el problema И más самые большие grande проблемы, которые сталкиваются, que enfrentan los adultos y los адulты и niños взрослые сталкиваются, это es прежде всего la pérdida de los líquidos, de los sales y инфекция es la ротовирусная. infección rotavírica. Hay una Есть vacuna muy вакцинация, buena легкая вакцина, которая que проходила se в lleva muy bien, инфекция no da ningún гриппа. problema, Это pero los números son interesantes aquí, los que están известная, indicados. которая здесь показана. Después, После того, как мы por вводим ejemplo, en los вот эту Estados вакцину Unidos, en пенниваирус, cuanto se это cambió тоже el programa de глобальная vacunación de esta программа infección, по вакцинации от РОТАВИруса, cayó drásticamente casi количество hasta el заболеваний cero упало практически до el нуля. número de los Да, casos y действительно, es la конечно, calidad de la vida de los не pacientes y только, de но su salud. еще и их здоровье. Existen varios Есть proyectos en такие la salud pública Всемирное que здравоохранение son los со proyectos de la Estrategia Global Inmunológica para los años 2021-2030. 2030 год Es un совместное proyecto conjunto, разработка, inmunización, ведение y existen varios иммунизации. И objetivos. есть несколько целей. Я на них Lo достаточно коротко primero сейчас es la акцентирую. población Первая sana. цель– это здоровая ¿Qué популяция. quiere decir la población sana? Что значит здоровая, Es la здоровая популяция? reducción de la Это carga de снижение las enfermedades no infecciosas, por ejemplo, el cáncer de útero o de рак матки hígado. и рак печени. То есть то, что сейчас считается Hoy se supone que tenemos que luchar возможным contra estas enfermedades побороть con с vacunas. использованием вакцин, то есть применением El вакцин. virus del papiloma humano o hepatitis Вирус B. папиллома человека и Aquí гепатита Б. hay Значит, здесь есть unos особенности. Да, momentos especiales здесь есть особенности. y una persona tiene que consultar al С médico вашим sin falta. врачом, да, Lo следующим segundo es этапе cuándo llevar a применения cabo второе. la Когда вводим vacunación, por вакцину, favor, que no se les как я olvide. говорила, об этом, пожалуйста, тоже не забывайте. El Здесь objetivo еще 2 вторая es цель– это el всеобъемлющее abarcar universal con los полное servicios de la salud иммунное pública a lo largo de обеспечение toda la vida. лечебными на протяжении всей Por жизни ejemplo, las vacunas especiales para las вакцинами, mujeres, para los протяжении infantes, para los niños, деток, детей, adolescentes, взрослых, adultos y mayores. да, пожилых. De esta Таким образом, manera, происходит снижение вакцинных hacemos una рисков contribución a reducir болезни. a las enfermedades regidas Болезни mediante инфекционные vacunas заболевания, respiratorias, кишечные, intestinales, transmisivas, que tienen que трансмиссивные, ver con las то есть связанные с picaduras de какими-то los insectos, mosquitos, por ejemplo, la fiebre amarilla, лихорадкой, la fiebre есть еще Q, el dengue, лихорадка Денге, недавно была ébola вспышка лихорадки ВО, y да, и плюс enfermedades другие virales, la вирусные gripe. заболевания, в частности, Y, por грипп, supuesto, las которые situaciones чрезвычайно extremas en la опасны. salud pública es Они una contribución a un mundo más преодолели с seguro. Las помощью vacunas вакцин. son esta contribución, son Zika, Это chikungunya, Зика и чикунгунья, ébola, это различные cólera, лихорадок Эбола, polio, эncефалохолиты, sarampión, полиомиелит, difteria. корь, дифтерия, лихорадка Este Эбола. Вот это es первая el primer глобальная objetivo цель, global, ese llamado которая Proyecto опирается Cero по, собственно, de совместной inmunización de la иммунизации población. населения. ¿Qué es la Значительно inmunización a lo largo de иммунизация toda la практически vida? всей жизни. Les he enseñado nuestro calendario nacional de las vacunas. Vamos a volver rápidamente a este calendario. Eso es un ejemplo nada Человека в más. возрасте Están los niños en rosado de 0 años внимание на возраст. hasta adolescencia y От están los adultos. Esta es la estrategia de la inmunización a lo largo de toda la vida. Иммунизация ¿A в quién течение tenemos всей que жизни. ponerle la vacuna? ¿Qué Да, vacuna? ¿De qué depende? что мы вводим? От чего это зависит? Еще раз скажу, Depende что de это не su зависит calendario от nacional que se tiene en вашего su país. национального календаря прививок. От того календаря прививок, Depende de dónde vive, en где qué вы país живете. В какой está, стране вы живете. en В какой qué стране вы país находитесь, pasa где la mayor проводите parte de su большую vida. часть своей жизни. Вот там Ahí и existe el принимается решение calendario об этом a que решении. tiene que Об atenerse. иммунизации, об этом не En забывайте. cuanto a los Хочу adultos, рассказать вам про porque muchas вакцину. veces nos olvidamos de los adultos, muchas veces decimos que las vacunas son para los niños y no los necesitamos, sí los necesitamos.
Los ejemplos serían tétanos. является, например, ¿Por qué? столбняк. Почему, кстати, вот, да, такой хороший вопрос по поводу столбняка. En cuanto a А, tétanos, Что касается столбняка, м, э, existe столбняк вообще существует, во-первых, la vacunación для obligatoria обязательной preventiva иммунопрофилактики, когда cuando les tratan una дети herida. Por воспринимают ejemplo, раны. ha То caído, есть tiene una вас herida grande, un совместно corte, взаимодействие с está llena антибиотиками, de suelo, кровью, вам обязательно le необходимо van a вводить poner un suero антиплеврологичный антитетановый, antitétanos. значит, ¿Por qué? Porque Почему? si no se Для hace, va того, a tener чтобы возник гистотонус, mucha tensión да, tónica en los напряжение músculos мышц y ahí и hasta, столбняк и летальный исход hasta lo необратим. letal. До свидания. Pero si está Пожалуйста, vacunado, no va a pasar присмотрите nada к de своему esto, no va a haber ребенку, ningún и у problema. них никаких проблем не будет. Bueno, también la gripe, que es una cuestión Инфекционные de temporada para las заболевания, personas mayores также a в числе 65 años, la gripe именем es un índice важных importante показателей, важных характеристик, y este которые grupo de la имеют población право está населения protegido especialmente получать por los documentos вакцину. legislativos y ahí se dice que По necesitan la определению vacunación contra la gripe. обязательную вакцину профилактику. ¿De qué Давайте están посмотрим, hechas las что это, vacunas? да, потому Porque что llevamos mucho tiempo hablando y ahí surge la pregunta, ¿qué son las vacunas? дальше. Lo primero, tenemos que recordar Вакцина que против las гриппа vacunas является одним из es самых uno de los fármacos más наиболее estudiados лекарственных dentro de которые, todos los в fármacos. принципе, вводятся для всех Están обязательно. siempre Во-первых, controladas. они постоянно Su контролируются. composición, sus Производство componentes, cómo контролируется, están hechos, компоненты, cómo se какая химия, sintetizaron estos какому componentes, qué ha производителю, cambiado, qué no что ha cambiado. поменялось, что не La поменялось. información sobre las vacunas siempre está Вакцина indicada en la обязательно instrucción de есть uso инструкции по применению. Они e есть incluso en el internet, siempre en la página web del на сайте productor, производителя siempre están вакцины. Нигде не estos есть datos, no hay и не ningún должны secreto. являться секретом. ¿Cuál es la Это composición? доза состав. Во-первых, Pueden producirse de антибиотики. diferentes maneras. Está el antígeno de vacuna, Есть estabilizadores, антиген, есть las стабилизаторы, sustancias есть средства, que предотвращающие контаминацию препарата, previenen la есть contaminación исследования, del fármaco y unas huellas есть de las sustancias обязательно del caldo следить, de что значит cultivo, питательная среда. que no siempre están Что это будет? presentes. Далеко не всегда. El caldo de cultivo Питательная среда — это es el общая material грубо говоря, donde это материал, где мы cultivamos выращиваем те или иные los организмы. microorganismos de diferente Разные índole, por вещества. ejemplo, puede ser Может быть, albúmena, яичный белок clara de используется для huevo, выращивания вируса, porque el потому что virus он там tiene должен que находиться, crecer должен накопиться sobre витамины, algo должна быть vivo, сложная ¿no? среда. Están también los ingredientes inactivantes, formaldehído, Формальдегид, que se usa para eliminar средства los virus для y inactivar las уничтожения toxinas. инактивации Y микроорганизмов. también Ну и los средства для fármacos истории антибактериальных препараты тоже antibacteriales, могут быть. Это por ejemplo, cuando se produce la для vacuna предотвращения инфицирования contra virus. бактериями, если мы задаем ¿Y предыдущий cuáles son вопрос. los criterios de la Следующий вопрос eficacia de las касается критерий vacunas эффективности вакцин, que hoy которые на сегодняшний день existen en относительно cualquier cualquier стране, lugar del неважно, где вы mundo? будете находиться, Estos неважно, какую вакцинацию criterios будете проводить, эти tienen que критерии обязательно obedecerse. La соблюдаются seguridad и es lo реализуются. primero. Итак, первое — Lo más безопасность. importante en la Первое и producción de самое cualquier важное — vacuna es минимальное la рискованное seguridad. La является vacuna no puede ser la causa de la минимальной muerte. причиной заболеваний La и protección, сходов. Следующее — eso es lo протективность. siguiente. Тоже Tienen защита que proteger от contra la enfermedad они должны provocada предотвращать por la llamada распространение cepa каких-то salvaje del диких patógeno. штаммов патогенов. Это Esto se refiere, por ejemplo, a la rabia, etc. вирусы бешенства, ну и другим. El Дальше — mantenimiento поддержание de la inmunidad иммунитета, то есть защитного иммунитета. protectiva. Что значит защитный Entonces, иммунитет? tiene que durar durante Реальные largo иммунитеты. tiempo. La inducción de los Количество anticuerpos антител и neutralizantes нейтрализующих de las антител células T, aquí no voy a parar обязательно, mucho, дальше посмотрю, не буду останавливаться. Это уже именно son cuestiones más более profundas пользовательские médicas. истории,
que tiene que ver con naturalización de los anticuerpos, de que no se multipliquen intracelularmente los microorganismos, pero también una eficacia amplia, un abarcar amplio, la facilidad de poner la vacuna, etcétera, что que мы смотрим está en este sentido dentro de la legislación. что мы с вами El можем acento понимать? en la Во-первых, у нас prevención, существует акцент на превентивных мерах, у нас la есть возможность cooperación разработки internacional y el control estatal и de las контрольный vacunas. надзор по производству тех или иных вакцин. ¿Qué, qué Какие amenazas de la вакцины содержат bioseguridad tenemos si безопасность? se olvida de que Бывает la такое, vacunación что вакцинация es el método является principal самым de la главным prevención de las enfermedades инструментом по infecciosas? профилактике Pueden ser заболеваний? amenazas Первое– это epidemiológicas, количество enfermedades инфекций. nuevas Мы o знаем, что это que se тоже заболевание repiten, и y антимикробное. resistencia Второе– antimicróbica. антимикробная Segundo, резистентность. bioterrorismo y la Третье– garantía de la терроризм seguridad de и los безопасность laboratorios, лабораторий. retos ecológicos y agrarios, Четвертое– это la распространение divulgación de los заболеваний llamados зоонозами, zoonosis, беспреродные очаговые o sea, las заболевания, enfermedades зоонозы– donde это un заболевания animal es la fuente de la животных. infección. Что мы сегодня говорим про вакцину профилактику в No, принципе. no podemos olvidar de que la Иммунитет vacunación каждого preventiva организма existe no solamente para не las только personas, sino для para los animales людей, también. но и для животных. Пожалуйста, обратите Los riesgos следующий вид biotecnológicos, los разработки organismos modificados вакцин проводится за счет genéticamente, todo esto exige un control жесткий riguroso. учет, контроль Y las ну и diferencias специальная нормативная legislativas, cuando легислация, да, hay когда una diferencia de términos, определения, когда мы determinación, de можем definiciones, cuando no podemos unir esta información. соединить Cuando hablamos del а, sistema de la и поэтому bioseguridad, tiene varios гарантирование componentes: безопасности la называется seguridad биосекуритет. ecológica, Это el контроль bienestar sanitario за epidemiológico de la количеством población. Todo esto lleva a la все это triade создание триады de las контроля и tecnologías. создание системы управления Por eso, безопасностью. cuando Именно estamos viendo поэтому los уже subsistemas на de la основании систем, bioseguridad, подсистем безопасности tenemos que tener en cuenta todos должны los eslabones del следовать proceso следующим epidemiológico, процессам. Это de la fuente de infección, механизм la защиты. transmisión y la Хотим población подчеркнуть, sensible. что La вакцинация vacunación se refiere sobre относится todo, в первую está очередь к destinado a ограничению la населения, población к sensible. Tenemos que crear esta корректированию capa иммунитета. de la Поэтому población считается, vacunada. Por что ejemplo, en el вакцинация caso de против polio, cuando nos deshacemos por completo de la cepa salvaje del polio ну и, y конечно же, también, por против supuesto, de la fuente de la разных infección а, dentro del marco de las enfermedades endémicas, cuando tenemos que dar должна una проводить срочную vacunación вакцинацию, preventiva потому что urgente ограничить para que no se передвижение propague невозможно. rápidamente Вспышка cuando инфекционной hay un auge repentino, заболеваемости, вспышка инфекционной заболеваемости para que no не se propague. вышла, не распространилась дальше. Por tanto, dentro del sistema de la Поэтому bioseguridad vemos биобезопасность varios componentes: иммунозащиты– это не ciencias y только компоненты tecnología, producción de las vacunas, qué es lo que безопасности. estamos produciendo, la Что важно logística, учитывать, что cómo se transportan las логистика vacunas. как Por раз ejemplo, el Sputnik обязательная. V, Потому что, например, спутник V, Ви Sputnik V contra el против новой коронавирусной COVID-19 инфекции или от новой коронавирусной инфекции tenía должна que viajar congelada y de esta manera быть solamente podíamos transportarla. La управление, потому gestión, что это должен быть porque una infección tiene que иммунопрофилактическая regirse инфекция, mediante las которая vacunas, вовремя нужно y защитить existe от el derecho пострадавших, supranacional y установить nacional. право. Мы сегодня с вами об этом поговорили. ¿Qué perspectivas tenemos, Также qué существуют retos перспективы, tenemos en что cuanto al desarrollo de la vacunación preventiva, de новые la seguridad? вакцины профилактики, про безопасность Existen использования los nuevos riesgos, las вакцин biotecnologías nuevas, dilemas необходимость éticos, обеспечения la información, el информированности balance entre служб innovaciones y безопасности bioseguridad, falta de информации, recursos, falta нехватка del ресурсов, personal calificado. нехватка Las профессиональных качеств perspectivas тоже son безусловно perfeccionar la legislación, устранение consolidar los sistemas de la salud систем y биобезопасности, ampliar la cooperación internacional международное сотрудничество en la в bioseguridad. биобезопасности. Luego vayamos a Следующее los показатель, ejemplos показатель concretos приоритетных cuando мер estamos hablando de qué по pasó. лицу
cómo se redujeron las enfermedades. Por заболеваний. ejemplo, Да, обращаю ваше внимание, например, quiero hablar un poquito sobre el если про кашлю можно sarampión. поговорить, буквально пару слов скажу. En Вот, в 1995, далеком creo que 1995 algunos de los году compañeros que estamos aquí ученые presentes todavía no habían nacido. еще тогда есть коллеги La из Organización России, Mundial de la в этом Salud году Всемирная emitió un организация gran здравоохранения programa de выпустила la большую eliminación программу, del посвященную sarampión para борьбе 2015. No COVID-19 Вот, solamente, не только desgraciadamente, no не eliminamos el только, sarampión, к сожалению, sino ковид que hubo элиминировали, unos а ataques de больше всего sarampión, посвящено incluso dentro de Europa другой en компоненте, 2013, 2004, начиная с 13 по 2014, 14 год, то есть y no se eliminó el sarampión пандемия precisamente произошла, и porque no действительно se vacunó была bastante недостаточно contra el большая sarampión. Pero a вакцинация. pesar de esto, a partir Несмотря de на это, к сожалению, 1960, с cuando 60-х todavía el годов sarampión no одновременно estaba не была корь включена в dentro del вакцинацию calendario nacional de las не была vacunas, включена в национальный календарь вакцинации, se произошло redujo снижение 552 veces. Lo mismo con la difteria. дифтерии. Прошу Cuando повторить, aparece la vacuna contra la информация difteria, по tenemos дифтерию, casi cero de casos заболеваемости de практически difteria. нулевая заболеваемость. En cuanto a las Что complicaciones касается поствакцинальных post-vacuna, осложнений, я думаю, es вы una pregunta que se hace muchas veces. часто ¿Cuáles задаете son los и riesgos? Por спрашиваете ejemplo, el по choque поводу anafiláctico. анафилактического шока. Вообще, анафилактический шок Este может choque puede быть без suceder por диагностирования. cualquier, absolutamente cualquier causa, incluso el Самый polen de las универсальный plantas, симптом, там, от березы cualquier или planta, puede suceder. от какого-нибудь растения, пожалуйста, все, может быть анафилактический шок. Y, А, так вот, pero en general вообще распространенность sucede en un заболеваемости caso случаев на 10 тысяч год, dentro de un но millón de и casos. обращаю ваше внимание, что вакцина вызывает 1 на миллион доз. Estos son las estadísticas. Другая статистическая Mientras que точка simplemente зрения, когда, например, другие fármacos muy лекарственные simples, препараты, простые antibióticos, лекарственные препараты, например, те же самые sin los антибактериальные cuales nos препараты, imaginamos la они vida, вообще не puede представляют ser сегодняшнюю современную provocar el choque медицину трудности, да, anafiláctico en опять-таки, cada un caso de уважаемые 5.000 коллеги, dosis. Lo это mismo tiene que ver con las ГАРД, convulsiones. это буквально Un caso de convulsiones de случаи 3.000 1 на 1000 o и hasta 15.000. 15 тысяч. Это Muy достаточно raro. редко. Но это очень редко. И в тот же самый пенициллин Y вызывает тромбоцитопению. trombocitopenia Ну и тромбоцитопения, está descrito un имеет caso описано por буквально 40.000 исследование dosis. 40 тысяч доз. Y Вот. en caso de provocación por fármacos, Тромбоцитопения может llega вызывать до hasta 15 2.000, perdón, пациентов 25.000% в de los годовых pacientes показателях. hospitalizados. Да, пожалуйста, яркий пример, ¿Qué который можно очень preguntas привести. nos Поэтому много surgen вопросов у нас с вами возникает, да, тоже постаралась si las ответить. vacunas contienen Это вообще componentes важный químicos момент, peligrosos, да, безопасны si ли los эти ingredientes вакцины? son Они не seguros, опасны? si el Вот, здесь mercurio, мы el говорим о том, aluminio son что peligrosos? нету, Estos son являются ли adyuvantes, аdyuvантами? Да, являются, но pero están en они cantidades применяются в muy pequeñas. в маленьких количествах Son los с conservantes que precisamente previenen предотвращают ah, инфицирование вакцин la и no количество seguridad. вакцин Las vacunas практически y не nunca повышается. exceden las Ну, normas это информация, biológicas, которая есть, которую мы можем с epidemiológicas вами анализировать. seguras para nuestros И, organismos. собственно, No existe ninguna нету ни prueba, одного no, доказательства, нету no ни одной sucedió nunca вакцины, de, которая no sucedió nunca необходимым входящим составом mm, que оказала los componentes de la эффективность в vacuna тех дозах, которые matan la предписаны в inmunidad. вакцинах. Но, конечно, я уже Pero en говорила, cada caso, por что supuesto, tenemos que ver al médico antes de возвращаюсь к vacunarnos. врачу. Cada Что persona es responsable por sí какая mismo y эффективность por su hijo и почему же o она должна hija. быть так ¿Por qué эффективна? tenemos que Почему именно cuidar la 10 inmunidad доз и все этого colectiva? будет достаточно? Когда мы говорим о коллективном иммунитете, мы как La inmunidad раз-таки colectiva es cuando formamos una формируем, protección para todos. формируем коллективный иммунитет. Мы Propiciamos способствуем la creación de формированию una вот capa такой иммунологической vacunada, прослойки, una capa de la которая población, в силу разных причин y protegemos de esta manera a las personas que no pueden vacunarse por tal o cual не могут razón. привить. И вот благодаря Gracias a esta capa que creamos, иммунологической прослойке, defendemos a estas personas. происходящая, то есть Cuidamos nuestro propio коллективный иммунитет, futuro
el сейчас futuro de nuestros думать о hijos, будущем, о будущем наших детей, a о los будущем menores. самых младших членов нашей с вами Esto семьи. И depende это будет directamente происходить del nivel de очень vacunación en la familia, en la постепенно в нашей sociedad. семье. Al Поэтому final в конце небольшой нашей с вами сегодняшней такой, я бы сказала, de nuestra а, pequeña charla que nos лекции, enseña qué es пока lo que не tenemos en рассказывали cuestión de la сейчас vacunación, о voy a decir que siempre es mejor прививках prevenir легче, que о curar. том, Esta es la чем sabiduría de la лучше medicina y привиться, las vacunas тем contemporáneas вакцины превратятся convirtieron esta в verdad мощный en щит un по escudo иммунной защите, poderoso который capaz de способен parar a даже un enemigo invisible, cualquier amigo invisible que está да, cerca de nosotros, да. Да, конечно, конечно. sabiendo que Смотрите, еще тоже, зная, la что у нас vacunación es всегда por un lado такая sencilla вопрос y очень por otro lado быстро muy найдете, очень complicada. быстро, они достаточно Tenemos быстро. que saber que existen Люди не diferentes понимают, tipos de что enfermedades есть y разные ahora вакцины. existen las vacunas que Сейчас curan есть las вакцины, enfermedades oncológicas, которые no имеют solamente биологическое infecciosas, sino действие. también las То есть не oncológicas. Son las только llamadas vacunas онкология, adyuvantes одной онкологии. Это так o называемые autovacunas адъювантные вакцины, que se producen con аутовакцины, las это где propias células de una ваши persona, del cuerpo de клетки una persona, y захватывают su тело, aplicación и применение их lleva как a раз que способствует se тому, nivelen los procesos oncológicos, las metástasis, por ликвидированию, ejemplo. например, Es un онкологических tumоров, ejemplo. ликвидированию Tenemos que entender que las vacunas originariamente, cuando aparecieron, друзья, изначально fueron creadas ну, когда они появились, они были созданы именно для muchas gracias. ам, Se crearon пациентов, para они curar именно la созданы patología для лечения infecciosa, инфекционной pero болезни. hoy, en el siglo XXI, Но podemos сейчас, вот aplicar сейчас, в las 21 веке, мы можем vacunas, o sea, применять вакцины, el в principio принципе, de la применение existencia de вакцин las и вообще vacunas вакцины puede tratar для también del лечения cáncer. онкологии. Например, кстати, En тоже nuestro интересная hospital статья clínico недавно de las в altas tecnologías Санкт-Петербурге, в клинике en San Petersburgo, pero también en otros hospitales, в Санкт-Петербурге, и не только в Санкт-Петербурге, в других клиниках, está la мы vacuna исследования тоже BCG проводим. Есть contra вакцинация БЦЖ от tuberculosis. туберкулеза, от микобактерий туберкулеза. Y ahora Вот. И existe una vacuna сейчас BCG есть специально especial созданная вакцина БЦЖ, que которая trata el проводится для cáncer лечения de la рака vejiga. мочевого пузыря. Incluso así, Представляете? Вот есть и такое. hay vacunas que se Есть вакцины, которые crean создаются para crear los для лечения cánceres онкологических de las заболеваний нервных células, клеток, да, то есть нервные ткани. de Тоже las вакцина. neurocélulas. Si Есть una сложности persona если tiene изначально problemas de inmunidad, tiene проблемы с enfermedades иммунитетом, autoinmunes, aquí sí que hay que то tener здесь mucho нужно cuidado a la очень hora внимательно de llevar a cabo la следить за vacunación, этой вакциной. pero tenemos que Может comparar быть, los riesgos porque las enfermedades какие-то infecciosas заболевания pueden могут llevar привести еще a la большему consiguiente debilitación de la ослаблению inmunidad y иммунитета. tenemos que Поэтому comparar los для riesgos. ранней Tenemos que прививки, consultar да, siempre a las personas que el связывайтесь médico с consulta a la вашим persona лечащим y врачом. es algo que tiene Пожалуйста, que hablarse.